Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo desde La Paz, Bolivia, para todas las naciones, no solamente aquí en La Paz, Bolivia, los 9 departamentos, y también una vez más, trayendo un tema edificante para la gloria de Dios. En esta noche tenemos un invitado especial, a un querido compatriota de aquí de Bolivia, el pastor, salmista, un siervo del Señor, que va a estar trayendo un tema pero muy bendecido, porque es necesario que la iglesia y que la grey de Dios pueda entender sobre qué es la adoración. Entonces, en esta noche, para comenzar ahí, quisiera hacer una corta oración pidiendo al Señor que pueda abrir nuestros corazones, abrir los corazones de todos los que se van a conectar, de todos los que ya se están conectando y de todos los que van a volver a ver incluso esta enseñanza. Padre Santo, en esta hora te agradecemos por un día más, por tu amor, tu misericordia. En esta hora, Señor, creemos, Señor Padre Santo, que en tus designios, en tu voluntad, en tu soberanía has indicado este tiempo para poder compartir este tema, Padre Santo. Cuanto más en estos tiempos, Señor, está escaso los verdaderos adoradores y necesitamos comprender cómo llegar a ser uno de ellos. Padre Santo, en esta hora te pedimos que tú hables a través del pastor José, Padre Santo, que tú puedas poner las palabras y aún, Señor, abrir las escrituras y puedas desglosar todos los textos y que podamos todos ser bendecidos y ser edificados en la fe. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo la vida del pastor, te doy gracias por su vida, por su familia, por su matrimonio, por su ministerio. Te agradezco por su tiempo, te agradezco por este tiempo que dispone en él. En el nombre de Jesús, gracias Padre Santo. Amén, amén. En esta hora, querido paz de Dios, querido siervo del Señor, Dios me lo bendiga. Para nosotros, para mí especialmente, es un grato honor de poder estar aquí compartiendo con usted este tema y sobre todo, ¿no?, lo que vamos a aprender, y yo ya estoy muy a la expectativa, gracias a Dios. Paz de Dios, Pastor José. Gracias, querido hermano José Luis, un gusto saludarte a ti, a tu distinguida familia, y a través de este medio a todos los hermanos y hermanas que están sintonizando este canal por internet en Bolivia y en Brasil y seguramente en otros países también. Un saludo cordial a los pastores, a los líderes y a todos los hermanos y hermanas que siempre están interesados en aprender algo más de la palabra de Dios. Un gusto saludarles. Soy José Arismendi y estoy para servirles. Amén, gloria a Dios, querido pastor. Para nosotros también realmente es una alegría el poder tener este tiempo y más todavía con su distinguida persona, poder tocar este tema, ya que muchas veces tal vez hemos escuchado de pastores, evangelistas, maestros, etcétera, pero realmente qué es la verdadera o sobre qué es la adoración, venir de la enseñanza vivida de un salmista, de uno que tiene una trayectoria y ha tenido comunión con el Espíritu Santo, es muy edificante. Por eso te agradecemos, querido pastor. Yo sé que el Señor va a bendecir tu vida y este tiempo vas a sembrar, y yo sé que vas a cosechar también por la enseñanza que nos vas a dar. En esta noche estamos trayendo un tema que tal vez Dios ha colocado en nuestro corazón y en tu corazón, querido pastor, y es un tema muy especial sobre qué es la adoración. Y tal vez invitarles a los hermanos que ya están conectándose a compartir la transmisión, a divulgar este tiempo para que puedan muchos ser bendecidos a través de esta transmisión, de esta enseñanza, de esta palabra que va a venir a edificar nuestros corazones, que va sobre todo enseñarnos a hacer sobre la adoración y hacer cómo debemos ser conforme al corazón de Dios, y tenemos que llevar una verdadera adoración a Dios. Yo sé que todavía hay temas profundos y el pastor lo va a estar desglosando. Así que, querido pastor,
puede comenzar, si es así, con la introducción o el tema que ya esta noche nos está llamando a poder aprender y sobre todo entender. Bueno, gracias hermano José Luis. En esta noche a todos los hermanos y hermanas, a los pastores, líderes, salmistas que están viendo esta grabación, bueno, reiterarles, quiero expresarles mi saludo más cordial. Mi nombre es José Arismendi, soy de La Paz, Bolivia. Mi formación profesional soy formado tengo la licenciatura en economía, he hecho maestrías en administración de empresas y otra maestría también en recursos humanos y desarrollo organizacional. He hecho también un doctorado en desarrollo organizacional. Pero mi actividad más importante y más fundamental ha sido dedicarme a servir a Dios en el área de la alabanza y la adoración. Y estamos desde el año 1993 prácticamente, que nos hicimos cargo de un ministerio de alabanza y adoración en una congregación que se llamaba Comunidad Cristiana de Fe. Desde ese tiempo me hice cargo como director de alabanza, gracias a Dios. Y bueno, hemos estado durante 10 años, más o menos, con ese nombre de Comunidad Cristiana de Fe. Tuvimos la oportunidad de levantar un ministerio de alabanza y adoración. Gracias a Dios ha sido muy conocido en toda Bolivia y también en el exterior, ¿no? En Sudamérica. Y bueno, el Señor nos ha bendecido porque yo he querido primeramente servirle a Dios antes que a mis actividades seculares, actividades profesionales. Yo he tomado la decisión de servirle a mi Dios, y el Señor nos permitió sacar producciones musicales que gracias a Dios han bendecido muchísimo a la gente en Bolivia, y también, como decíamos, he escuchado en el exterior, ¿no? Hemos grabado más o menos 7 volúmenes, 7 discos, por llamarle así. Los últimos 3 han sido en español y en portugués, porque los hemos grabado en Brasil. Y les decía que 10 años hemos estado con el nombre Comunidad Cristiana de Fe, y 10 años después del 2003 hasta, en todo caso, desde el 2003 hasta este 2020, estamos con el nombre de Comando GAF, ¿no? Comando GAF. Comando GAF significa cumpliendo la obra misionera, adorando a nuestro Dios omnipotente con gozo, amor y fe. Entonces, somos, gracias a Dios, un ministerio que ha tenido experiencia en el área de lo que es la alabanza y la adoración. Somos un ministerio que el Señor ha levantado, como les decía, desde 1993 hasta estas fechas, que seguimos sirviendo al Señor, y el Señor nos ha enseñado los conceptos básicos y también lo que es en la práctica la alabanza y la adoración. Y eso es lo que nosotros queremos compartir también con todos ustedes en este tiempo. Y bueno, agradecemos al hermano José Luis por la oportunidad que nos da de compartir las experiencias y las enseñanzas que Dios nos ha dado en este tiempo. Así que gracias una vez más a nuestro Dios, y gracias, querido hermano José Luis. Amén, querido pastor. Para nosotros es un privilegio de poder estar aquí compartiendo y sobre todo aprender de, como dice la palabra, ¿no? De aquellos que ya han vivido, aquellos que ya tienen experiencia, aquellos que ya han palpado no solamente
la palabra debe ser predicada, sino vivida. Entonces, conforme a eso, gracias a Dios, estamos aprendiendo, estamos creciendo, y qué lindo, ¿no?, que estamos compartiendo esta noche para que muchos más puedan sumarse y crecer en la fe, madurar. Y hoy en este tiempo tal vez hay algunos temas que no se toca dentro de la iglesia, o por causa de la escasez de tiempo, no hay ese espacio, pero gracias al Señor por tu vida, querido pastor, que nos has dado este tiempo, y vamos a estar, yo creo, atentos y ahí anotando algunos en los apuntes. Otros van a tal vez grabar, reproducir, otros tal vez lo van a volver a ver todavía, y va a ser tremendo este tiempo, querido pastor. Así que puede comenzar, querido pastor. Bueno, vamos a entonces aprovechar el tiempo y simplemente decirles a los hermanos que, bueno, mucho se ha hablado sobre lo que es alabanza y adoración. Mucho se ha hablado en la iglesia, se han hecho seminarios, se han hecho conferencias por diferentes siervos de Dios, se ha hecho estudios, ¿no? Pero bueno, yo he participado de muchos de ellos también, aprendiendo, y seguimos aprendiendo. No es que lo sabemos ya todos, sino que seguimos aprendiendo. Pero uno de los hechos importantes es que siempre debemos ir a la Biblia. La Biblia es la maestra, la enseñanza, digamos, que nos da Dios. Su palabra es la que nos enseña, y ahí debemos nosotros entender. El tema de hoy es ¿qué es la adoración? La adoración, lo que nos enseña Dios en su palabra, es cuando leemos, por ejemplo, en Génesis 22:5, ¿no? Génesis 22:5 es un pasaje que nos muestra cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿no? Abraham, él había recibido una promesa de parte de Dios de que iba a tener un hijo, y a pesar de que él ya estaba de edad avanzada, y su mujer también, como dice la Biblia, ya había perdido la costumbre de las mujeres, entonces ellos reciben un milagro de parte de Dios, y nace el hijo de Abraham, que es Isaac, ¿no? Y bueno, entendemos por lo que dice la Biblia humanamente que Isaac era muy amado de sus padres, ¿no? Especialmente de Abraham. Y Abraham en un momento seguramente amaba muchísimo a su hijo Isaac, porque era el hijo de la promesa, y además que lo tuvo en su vejez, ¿no? Entonces, sin embargo, en un momento, cuando nos dice en Génesis capítulo 22, dice que Dios le pide su hijo a Abraham, ¿no? Le dice, dame tu hijo, y le pide. ¿Por qué le pide el Señor? Porque Dios estaba probando el corazón de Abraham, y entonces Abraham, como todo ser humano, como nosotros, ¿qué es lo que preferimos? ¿A qué tu corazón esté inclinado? ¿Qué tienes tú en tu vida? ¿Cuál es lo primero en tu vida? Siempre vamos a ser cuestionados cuando nosotros estamos en esa situación, ¿no? Por ese hecho, Abraham, él es desafiado por Dios para ver qué decisión iba a tomar. Y aquí es donde nos dice en Génesis 22:5, Abraham decide obedecer a Dios, y dice en Génesis 22:5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros, ¿no? Entonces en la Biblia Reina Valera 1960, ahí se habla por primera vez de lo que es adoración, ¿no? Cuando Abraham le dice a sus siervos, esperen aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros, ¿no? Entonces, esta palabra adoración
viene del hebreo shakha, shakha, así como se escucha, S-H-A-K-J-A, shakha. ¿Y qué significa esta palabra adorar, shakha en hebreo? Significa postrarse, especialmente en homenaje a la realeza o a Dios. Esto es la traducción de lo que es el hebreo que está en el diccionario Strong. Entonces significa postrarse especialmente en homenaje a la realeza o a Dios. Significa adorar, significa arrodillarse, significa bajar, significa hacer culto, encorvar, humillar, inclinarse, postrarse, rendirse y hacer reverencia. Eso significa adoración. Entonces cuando Abraham le dice a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces aquí Abraham, en una situación muy real de su sentimiento como padre, pero también como siervo de Dios en obediencia, va y dice, vamos a adorar a Dios, ¿no? Entonces, el adorar, queridos hermanos, el adorar es un desafío porque implica que nosotros tenemos que rendirnos a Dios, tenemos que arrodillarnos delante del Señor, darle culto al Señor, humillarnos delante de Dios, significa entregarnos a Dios, inclinarnos, postrarnos, hacerle reverencia y rendirnos. Esa es la adoración. Y es sobre todo, como se darán cuenta, obediencia, porque aquí estaba Abraham en esa disyuntiva de o hace lo que él quiere, que en este caso era, digamos, disfrutar de su hijo, protegerlo a su hijo, cuidarlo a su hijo, o hacer lo que como siervo le corresponde, obedecer a Dios. Obedecer a Dios implicaba sacrificar a su hijo, ¿no? Entonces Abraham tiene esta primera disyuntiva y lo que hace él es obedecer a Dios. Eso es prácticamente la adoración, obedecer a Dios, entregarse a Dios, rendirse a Dios. O sea, entregarse a algo de tal manera que tu voluntad ya no prevalece, sino que prevalece la voluntad de lo que tú adoras. A quien adoras, lo que tú obedeces, eso digamos está primando, en este caso en Abraham, ¿no? Y también vemos otro ejemplo de adoración en Éxodo 34, 5, 8, y creo que no tenemos ese pasaje, pero les voy a leer. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Entonces es Moisés que está hablando todo esto, está exaltando al Señor, está glorificando a Dios. Y también dice en el verso 8 de Éxodo 34, dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, ¿no? Entonces Moisés está reconociendo que Dios es todo, que Dios es el todopoderoso creador de los cielos, de la tierra, de todo el universo, y que dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, Moisés está reconociendo que Dios es bueno, pero que también es justo, y que va a bendecir a sus siervos, a los que le obedecen, pero también va a castigar a los malvados, ¿no? Entonces, Moisés reconoce quién es Dios. Ahí está reverenciando y está prácticamente reconociendo que Dios es el todopoderoso Dios del universo. Y luego dice que apresurándose Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, ¿no? Entonces Moisés estaba reconociendo la
la grandeza y la gloria de Dios. Y eso también es adorar. Otro ejemplo que también podemos mostrarle de adoración, bueno, hay muchísimos, pero estamos mencionando algunos para explicar lo que es adoración. El Salmo 66, del 2 al 4. No sé si lo tiene, hermano José Luis, pero bueno, si lo tiene, amén. Cuando dice Salmo 66, 2 al 4. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, dice el salmista, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantarán a tu nombre. Entonces, aquí está diciendo el salmista que toda la tierra te adorará. El único digno de ser adorado es Dios. No hay nadie más. Nadie más debe ser adorado, solo Dios. Y dice aquí el salmista en una voz profética, toda la tierra te adorará. Ahora, cuando entendemos que la adoración es inclinarse, es postrarse, es rendirse, es reverenciar, podemos entender que el universo mismo está inclinado a Dios. El universo mismo obedece a Dios. Cuando Dios dijo, hágase la luz se hizo, ¿no? Sepárense los cielos de los cielos y háganse las aguas arriba y las aguas abajo, fórmese la tierra. Todo a la voz de Dios obedeció la creación. Entonces la creación es obediente a Dios, se rinde a Dios, y desde el momento en que fue creada funciona hasta ahora. O sea, la creación está rendida a Dios. Ahora, dentro de la creación, en los cielos, en la tierra, hay seres que tienen vida. Y los seres que tienen, bueno, en los cielos dirá, ¿quién tiene vida? Pues los seres vivientes que nos menciona la Biblia, los ángeles, querubines, los ancianos, y todos ellos adoran a Dios. Eso nos muestra en Apocalipsis, ¿no? Y también en la tierra, las plantas, los animales, toda la creación está inclinada a Dios, obedece al Señor. Entonces todo adora a Dios. El único problema es el hombre, ¿no? El hombre que en vez de adorar única y solamente a Dios, a veces adora a otras cosas. Entonces, ya hemos dicho, ¿qué significa adorar? Significa humillarse delante de lo que adoras, postrarse, rendirse, reverenciar. Eso es adorar, darle culto, ¿no? Eso es adorar. Entonces, cuando dice el salmista, toda la tierra te adorará, él está haciendo una voz profética de que también la tierra y los que viven en la tierra van a adorar a Dios, porque Él es el único digno de adorar, ¿no? Sin embargo, lo que vemos en la Biblia, como decíamos, el hombre falla en adorar al Señor. El hombre falla, y ahí es donde está el problema. Porque cuando uno adora a Dios, está rendido a Dios, está inclinado a Dios, esa persona o ese pueblo son bendecidos. Ese pueblo es bendecido. Aún la tierra misma alcanza bendición, porque hay una conexión entre la persona, su medio, y Dios, ¿no? Entonces, cuán importante es para nosotros en estos tiempos la adoración. Hermanos amados, es fundamental. Todo lo que estamos pasando, los problemas que estamos pasando en la tierra, los problemas de enfermedad, de crisis, de pobreza, de miseria, de hambre, todos los problemas sociales, económicos, políticos, todo lo que el hombre está viviendo es justamente porque el hombre se ha olvidado de adorar a Dios, se ha olvidado de inclinarse a Dios, de humillarse delante de Dios. Ese es el gran problema. Y bueno, obviamente los hombres de la tierra que no conocen a Dios, pues no van a poder adorar al Señor. Pero sí,
hay una iglesia que sí debe adorar a Dios. Y lamentablemente ahí está el problema. Cuando la iglesia, cuando los que son de Dios no adoran a Dios, no adoran a Dios, sino que lamentablemente se pierden, digamos, adorando a otras cosas, ¿no? Una de las principales enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio está en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. El Señor Jesucristo nos habla de lo que es la adoración y cómo tiene que ser la adoración, ¿no? La palabra que está en Juan 4, 23, 24 nos dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, este pasaje es muy importante y es fundamental en la vida de todo creyente, y quien nos enseña es el Señor Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, el Maestro que nos ha traído esta enseñanza y este mensaje de parte del Padre. Por eso nos dice el Señor, nos dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿En qué momento el Señor hace esta enseñanza? Es cuando se encuentra con la mujer samaritana. Dice que el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, y sus discípulos fueron a buscar comida. El Señor estaba cansado, dice, y era más o menos la hora sexta, o sea, mediodía prácticamente, y ahí estaba él sentado junto al pozo de Jacob, y ahí el Señor tenía sed, y aparece la mujer samaritana, y le dice el Señor: mujer, dame de beber, ¿no? O sea, ¿qué nos dice esta enseñanza? Que Dios es Dios todopoderoso, Él no necesita de nada ni de nadie, pero digamos tipológicamente la mujer samaritana se representa como la iglesia, una iglesia que está apartada de Dios, y Dios le dice: mujer, dame de beber. El Señor Jesús dice: dame de beber. Nosotros como iglesia tenemos que darle al Señor, ¿no? Y como nos enseña el mismo Señor Jesucristo, ¿qué es lo que quiere Dios? Dice que ¿qué es lo que busca Dios? Está buscando adoradores. Eso está buscando el Señor, adoradores. Entonces, cuando la mujer se acerca al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice: mujer, dame de beber, la mujer le sale con un problema que tenían entre judíos y samaritanos, y le dice: ¿por qué me pides agua a mí, si judíos ni samaritanos no nos llevamos? O sea, la mujer, en vez de decirle: sí, Señor, ¿cómo no? Te voy a dar agua inmediatamente. En vez de hacer eso, ¿qué hace la mujer? Dice, le trae un problema, ¿no? Y el problema era que judíos y samaritanos no se llevaban. Y claro, ¿por qué no se llevaban? Eran pueblos enemigos, porque eran un solo pueblo. Los dos pertenecían a Israel. El problema ha sido que después de Salomón, de los pecados de Salomón, cuando Salomón se apartó de Dios, siguiendo a sus mujeres, a los dioses de sus mujeres, empezó a adorar Salomón a otros dioses, a los dioses de sus mujeres. Y entonces ahí empezó la desgracia, por llamarle así, del pueblo de Israel. Dios se enojó por esto, porque Salomón empezó a seguir y adorar a los dioses de sus concubinas. Entonces ya Salomón no estaba adorando a Dios, sino que estaba adorando a otros dioses, a esos dioses paganos de los pueblos paganos, ¿no? Entonces ahí empieza el problema y se divide el reino, o sea, con el hijo. Dios le dice a Salomón: por amor de mi siervo David, tu reino no se va a dividir en tus días mientras vivas, sino cuando tu hijo. Y exactamente pasa así.
cuando Roboam, el hijo de Salomón, empieza a reinar, ahí se divide el reino y se vuelve Israel y Judá, dos naciones. Israel tenía su capital Samaria y Judá tenía su capital, es decir, y Jerusalén, ¿no? Jerusalén. Entonces, se convierten como en dos naciones y en un momento se hacen hasta enemigas, ¿no? Todos los reyes que tuvo Israel, lamentablemente todos no adoraron a Dios, todos adoraron a dioses paganos. Algunos reyes de Judá fueron buenos reyes y adoraron a Dios. Y mientras adoraban a Dios, ese pueblo estaba bien. Ese pueblo vencía a sus enemigos. Ese pueblo, mientras sus reyes estaban rendidos a Dios, mientras estaban humillados ante Dios, reconocían a Dios, adoraban a Dios, el reino de Judá estaba bien, ¿no? Entonces, se dan cuenta cuán importante es adorar, ¿no? Entonces de ahí viene esa división, digamos, entre samaritanos y judíos. Y ahí la mujer le dice, nosotros somos samaritanos y tú eres judío, ¿por qué me pides agua a mí? O sea, imagínense, a tal punto había llegado el conflicto que no se podían dar ni siquiera agua, ¿no? Entonces, eso es lo lamentable. Cuando uno no adora verdaderamente a Dios, su corazón se vuelve un corazón de piedra y en vez de volverse una persona buena, se vuelven malos, ¿no? Se vuelven malos. Y esta mujer, sin embargo, bueno, el Señor le insiste, ¿no? Le insiste a la mujer y entra en ese conflicto social, digamos, de lo que era prácticamente entre judíos y samaritanos. Y la mujer le sale también después con que Señor le dice, sabemos nosotros, ustedes dicen los judíos que tienen que adorarse en Jerusalén y nosotros los samaritanos sabemos que tenemos que adorar en este monte, ¿no? Entonces ahí el Señor le sale con esta palabra que le dice, mujer, ha llegado la hora donde no van a adorar ni en este monte ni en este otro monte, ¿no? Ahora ha llegado el tiempo, la hora viene y ahora es, le dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, el Señor Jesús está enseñando que a quien se debe adorar es al Padre, ¿no? Amén, el mismo gloria. Señor Jesucristo fue el que adoró al Padre. Como decíamos que la adoración tiene que ver con obediencia, entonces el Señor Jesús fue obediente, dice, al Señor, al Dios Padre, hasta la muerte, ¿no? A tal punto obedeció el Señor Jesucristo al Padre, que dice que obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, queridos hermanos, la adoración es fundamental y es importante. No es solamente una canción lenta, una canción suave, no. La adoración es prácticamente la entrega de tu vida a Dios. Es prácticamente inclinarte al Señor, rendirte a Dios, decirle a Dios, Señor, tú lo eres todo, y yo sin ti soy nada, ¿no? Esa es, digamos, la actitud que tiene que tener el adorador. Ahora, cuando el Señor nos dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, esta palabra adoración viene de la palabra griega proskuneo. ¿Qué significa proskuneo? Según el diccionario Strong, viene de la palabra griega proskuneo, que significa besar como el perro lame la mano del amo. Significa agazaparse, postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar, suplicar. O sea, lo mismo que en el hebreo, pero con un aditamento mucho más profundo y interesante cuando dice que es proskuneo, significa besar la mano del amo, así como el perrito lame
la mano de su amo, ¿no? Así, eso había sido adoración, digamos, traducida del griego proskuneo, en lo que significa, digamos, y lo que dice el diccionario Strong. Ahora, vemos un pasaje muy interesante en Lucas capítulo 7, versos 36 al 48. Cuando una mujer se acerca al Señor Jesucristo, esta mujer, ella no dijo nada, no le pidió al Señor, no hizo otra cosa, sino que dice que esta mujer, en Lucas 7:37, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, o sea, tenía un perfume, ¿no? Y estando detrás de él a sus pies, estaba a los pies del Señor, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume, ¿no? Entonces esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume, se postró a los pies del Señor y dice que con sus lágrimas empezaba a regar los pies del Señor y con sus cabellos los enjugaba, los secaba, ¿no? Y dice que besaba los pies del Maestro, los pies del Señor, y los ungía con perfume. Esto es una actitud de adoración clarísima que al Señor le agradó. Obviamente los religiosos a veces no entienden esto, porque en esos tiempos, dice justamente en este capítulo de Lucas 7:36, un fariseo que era un principal, en otra parte dice que se llamaba Simón el fariseo, dice que él se volvió a la mujer y más bien él dijo, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, estaba hablando del Señor Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, el religioso la había invitado a su casa, sí, y el Señor acudió a su casa, y es lo lindo de nuestro Señor, que siempre Dios acude cuando tú le invitas, ¿no? Y el religioso estaba ahí, lo invitó al Señor, pero él no había tenido atenciones con el Señor, simplemente ahí lo invitó. Y le dice en el verso 44 de Lucas capítulo 7, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Le dice el Señor Jesús a Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Simón le dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo el Señor, mujer, tus pecados te son perdonados. O sea, queridos hermanos, de verdad que es tan impresionante cuando uno adora a Dios, recibes ese favor de Dios inmediatamente, porque te conectas, te enlazas de tal manera que esa adoración se convierte en verdad y es una adoración en espíritu también que tú estás dándolo. Es lo que quiere el Señor. Cuando nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta enseñanza es tremenda porque dice que el tiempo ha llegado, la hora viene y ahora es, o sea, este es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando nos habla de verdaderos adoradores, quiere decir que también hay falsos adoradores, ¿no? Entonces, los verdaderos adoradores, sin embargo, van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora,
¿Qué significa en espíritu? En espíritu, queridos hermanos, la palabra espíritu viene de la palabra hebrea ruach en hebreo, ruach, que significa viento, aire o soplo, ¿no? Viento, aire o soplo. También viene de la palabra griega, es pneuma, es como de neumático pero con P adelante, pneuma, ¿no? Pneuma, eso significa espíritu en griego. Ahora, ¿qué significa eso? Significa aire, viento, significa, bueno, básicamente aire. Ahora, yo le pregunto a usted, el aire, usted no lo puede tocar, no lo puede ver, no lo puede sentir, no sabe, digamos, no sabe qué textura tiene o a qué sabe, no se puede oler, no se puede gustar, tampoco degustar, ¿no? Entonces el aire está ahí, pero nosotros tomamos ese aire, el oxígeno que recibimos, lo tomamos, aunque no lo vemos, no tiene color, no tiene una textura, etcétera, pero ahí está. Entonces dice que el espíritu es así, el espíritu es así. No lo vemos, no lo tocamos, no lo sentimos, pero ahí está. Y así es Dios, porque dice que Dios es espíritu, o sea que Dios está en todas partes. Aún en este mismo momento que estamos en la transmisión, hay ondas, ¿no? Ondas electromagnéticas, ondas de energía que están traspasando las fronteras. Entonces eso existe y no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Así también es Dios. Dios es mucho más poderoso todavía, porque Dios existe, es real. Así que tú puedes, donde quiera que estés, adorar al Señor. ¿Qué significa? Que lo puedes ver, lo puedes sentir, puedes disfrutar de Él. Tu adoración puede ser real, tiene que ser verdadera. Lamentablemente, los hombres, como Tomás, son incrédulos, ¿no? Los hombres dicen, como Tomás decía, cuando le dijeron, el Señor ha resucitado, y él dice, si no lo veo, si no pongo mi dedo en sus heridas, no voy a creer, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces la religión nos muestra. Y eso es lo que las tradiciones, las culturas, las civilizaciones hacen. Ellos necesitan tocar, necesitan ver, por eso se fabrican sus dioses, ¿no? Pero eso no es el Dios verdadero, esa no es la adoración al Dios verdadero, esa es una adoración falsa a dioses falsos, ¿no? Porque son imágenes, son estatuas. Entonces, eso es una mala adoración, por decir. La verdadera adoración es cuando tú entiendes que Dios es espíritu y que tú puedes adorar a ese Dios maravilloso, a ese Dios creador, y entregarle tu vida y obedecerle y rendirte a Él, de tal manera que hagas lo que tú hagas, que todo sea para glorificar a Dios. Hagas lo que tú hagas, que sea para darle gloria a Dios, ¿no? Entonces tu adoración va a ir en ese sentido. No importa si eso significa renunciar a lo que tú quieres, a lo que tú más amas, porque al final de cuentas, como dice el Señor, el primer mandamiento es este, que debemos amar a Dios primeramente, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al Señor. Eso es lo que debemos hacer nosotros siempre. Nuestro amor tiene que ser a Dios. Eso significa que tú estás considerando que Dios es lo primero en tu vida. Entonces, cuando tú adoras a Dios, como esta mujer que se inclinó al Señor, le besaba los pies, derramaba lágrimas sobre sus pies y los secaba con sus cabellos, y dice que no cesaba de besar los pies del Señor. Esa adoración le agradó a Dios, ¿no? Porque a Simón le dice, Simón, yo entré en tu casa y no me recibiste con un beso. En cambio, esta mujer no ha cesado de besar mis pies.
entré en tu casa y ni siquiera me ofreciste agua para lavar mis pies, porque eso era parte de la hospitalidad en esos tiempos. La hospitalidad significaba que a tu invitado, si lo consideras especial e importante, le dabas agua para que se lave los pies, porque el caminar por el desierto, pues uno se impregna tal vez de arena, de polvo, etc. Entonces, una parte de la atención, una parte del cariño, de la hospitalidad, era darle agua, ¿no? Y este Simón dice que no le ofreció agua, ¿no? Y le dice, sin embargo, esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas, ¿no? Y también le dice, entré en tu casa y no me ofreciste aceite, no me ofreciste perfume. Sin embargo, esta mujer dice, me ha ungido con aceite. Entonces, queridos hermanos, la adoración es tan importante en la vida de todo creyente, de todo cristiano. Es muy importante. Y nosotros, como cristianos, debemos adorar a Dios. Cuando nos dice en espíritu y en verdad, cuando hablamos de espíritu, decíamos, eso trasciende lo físico, trasciende lo natural, como decíamos, como el aire, ¿no? Como el oxígeno. Es algo que no vemos, no tocamos, no sabemos qué color tiene, tal vez no lo sentimos, pero nos estamos alimentando de eso, ¿no? Y eso es, entonces, a Dios podemos adorarle de esa manera, porque Él es espíritu. Nosotros también somos espíritu. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, por el hecho de que tenemos espíritu, que es el soplo de vida, que es nuestra existencia, nosotros tenemos esa posibilidad también de adorarle en espíritu y en verdad. Porque también dice el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Y aquí dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y nosotros también somos espíritu. Entonces, espíritu a espíritu pueden conectarse, ¿no? Ahora, una cosa interesante es que la ciencia ha avanzado tanto en este tiempo, que, por ejemplo, la física ya no es simplemente lo material, sino que está entrando a considerarse la física cuántica. Y en la física cuántica, queridos hermanos, amigos, pastores, líderes, ahí se menciona que ya lo que se consideraba que es un vacío, ya no es un vacío, sino que es algo que está lleno de protones, neutrones, o sea, moléculas, pero microscópicas al más mínimo tamaño, por llamarle así, y todas están conectadas en una energía. Ellos hablan de la energía en el universo, ¿no? O sea, lo que está conectado. Nada está, digamos así, por así. Todo tiene su existencia y tiene un propósito. ¿Quién ha hecho todo eso? Pues es Dios, es Dios. Entonces nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de conectarnos a Dios en espíritu, ¿no? Más allá de lo que serían las fuerzas o simplemente la dimensión natural. Entonces hay esa capacidad. Tú, hermano, hermana, tú, cristiano, tienes esa potencialidad, esa capacidad de conectarte en espíritu a Dios. Y eso es lo único y sencillo que tiene Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las iglesias, en las congregaciones? ¿Qué es lo que pasa con los cristianos? Ahí está el problema. Los cristianos no entienden esta parte del espíritu. Y todo lo hacemos a veces de forma religiosa, ¿no? Por costumbres, por tradiciones, porque así se ha hecho, etcétera, etcétera. E inclusive los ministerios de alabanza y adoración no adoran a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Tal vez un ministerio de alabanza, un ministerio de adoración solo se enfoca en lo natural, en cantar la canción, en tocarla bien, pero no se está enfocando en digamos, en hacerlo de tal manera que en este caso Dios nos está escuchando. Dios nos está viendo, nos está escuchando. Él sabe cómo estás adorando, si tu adoración es falsa o es verdadera. Dios lo sabe, ¿no? Entonces,
la adoración falsa es aquella que obviamente tú en primer lugar no estás adorando al que merece adorar, ¿no? No estás adorando al que es digno de adorar. La adoración falsa es, haces lo que estás haciendo por hacerlo, nada más, por hacerlo, por cumplir, digamos, una reunión de que hay que tocar de tal hora a tal hora y listo. Entonces, cuando tu adoración es así falsa, obviamente no vas a ver el mover de Dios, ¿no? Cuando la adoración no es verdadera, no vamos a ver nada, no vamos a sentir nada, no vamos a tocar nada. Es más, hasta puede distorsionarse. ¿Por qué? Porque el enemigo busca adoración. El diablo busca adoración, ¿no? Cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, el enemigo se acercó al Señor Jesús y le dice: si postrado me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Si postrado me adoras. Imagínense, el diablo está deseoso de adoración. El diablo es un ángel caído. Él fue creado como un ángel hermoso, bello, dice en Ezequiel 28, pero cayó. ¿Por qué? Porque se ensoberbeció, se enorgulleció. Él quiso ser adorado. Entonces el diablo busca adoración, quiere adoración de la gente. Y ahí es donde falla, digamos, la iglesia, porque cuando no está adorando a Dios verdaderamente, entonces ¿a quién está adorando? ¿A quién? El Señor, esto me ¿cómo les puedo decir? Es tremendo y me impacta cuando el Señor Jesús dice: el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí no hay puntos medios. O eres de Dios o estás en contra de Dios. Entonces podemos decir también, o adoras a Dios, o cuando no adoras a Dios, ¿a quién estás adorando? Obviamente a los demonios, ¿no? Entonces, esto, queridos hermanos, es tremendo desafío para nosotros como iglesia, como creyentes. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién? Cuando tú adoras a Dios, te anulas, o sea, eres nada, te postras a tal punto que tú eres nada. El que lo es todo es Él, es Dios, ¿no? Cuando tú te entregas en adoración a Dios, amado hermano, hermana, pastor, líder, apóstol, profeta, maestro, evangelista, cuando tú adoras a Dios, tú eres nada. Él es todo, todo es para su gloria, ¿no? Entonces, nos entregamos de tal manera cuando le adoramos, en verdad, que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor es para Dios. Ese es el detalle. Pero sin embargo, ¿qué pasa en estos tiempos, queridos hermanos y hermanas? Lo que pasa es que los pastores quieren ser los adorados, los idolatrados, los siervos de Dios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, todos los siervos de Dios. Ellos quieren que la gente los siga a ellos, ¿no? Los ministros de alabanza, ¿por qué están tocando y a quién están cantando? ¿Por qué? A veces lo hacen porque quieren que la gente los mire a ellos, quiere que la gente admire su talento, quiere que la gente valore qué linda voz tiene. Uy, ese hermano, qué bien toca su instrumento. Hermano, cuando hacemos eso, cuando nosotros estamos atrayendo la atención a nosotros, ahí ya no estamos adorando a Dios. Toda la atención, todo nuestro rendir
tiene que ser solo al Dios Todopoderoso del universo, a nadie más, a nadie más. El momento en que nosotros nos exaltamos, el momento en que nosotros estamos considerando que somos lo máximo, que somos los mejores, hermanos amados, ahí estamos cometiendo un error. Estamos entrando al error que cometió Satanás. Satanás, él quería ser adorado, él quería ser admirado, exaltado. Ese es el gran problema, y lamentablemente en la iglesia hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Por eso también estamos viviendo las crisis que vivimos, por eso las enfermedades, por eso los problemas, porque no estamos adorando a Dios de verdad, ¿no? La verdadera adoración es entregar lo que más amas, es dar lo más valioso que uno pueda tener, ¿no? Dice que ese perfume de alabastro que trajo la mujer era algo muy caro, ¿no? Que más o menos valía como 300 denarios, dice en un pasaje, ¿no? Un denario era el salario de un día. Entonces podemos decir, tenía un valor tan grande, y eso lo entregó ella con todo gusto. ¿Con todo gusto para quién? Para su Señor. Entonces, queridos hermanos, la adoración es algo muy importante que nosotros debemos tener como cristianos y como iglesia para nuestro Dios, para nuestro Señor. Y bueno, lo que también quiero decirles es que el mundo, los paganos adoran a sus dioses, ¿no? Adoran a sus dioses. Y cuanto más adoran a sus dioses, son más depravados, más perdidos, son gente que prácticamente viven, digamos, en una tremenda crueldad. Cuanto más adoradores son de sus ídolos, de sus demonios, son gente más perversa y más perdida. Esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del adrenocromo, ¿no? De la pedofilia, de la trata de blancas, de mujeres, de niños, para sacrificios humanos, y esos sacrificios son para entregar a sus ídolos. ¿Y sabe quiénes están haciendo esos sacrificios tremendos y terribles? Pues la gente más millonaria y poderosa de la tierra, que son unos pocos. Esos son los que han creado también el famoso coronavirus, que lo han regado por toda la tierra, ¿no? Y todos esos hombres, mujeres perversos que se hacen llamar los Illuminati, el Estado Profundo, todos ellos, esos son adoradores de Satanás, y por eso obran con esa maldad. Entonces, cuando uno más adora al diablo, más perverso se vuelve. Cuando tú adoras a Dios, cuando adoras al Señor, tu corazón se llena de su amor, de su presencia, y tú te conviertes en una persona de bien en tu sociedad, en tu familia, ¿no? Eres una persona realmente que puede llevar esa luz y esa sal a la tierra cuando tú te conviertes en un adorador en espíritu y en verdad. Un ejemplo de lo que el mundo hace, dice en Daniel capítulo 3 versos 4 y 5, yo los voy a leer, dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces ahí estaba habiendo una orden, un edicto del rey, que toda la gente, toda la población debería rendirse a adorar a la estatua de oro que había hecho el rey Nabucodonosor, ¿no? Eso era un edicto, y el que no adoraba era echado en el horno de fuego.
Y sabemos por lo que dice la Biblia que 3 jóvenes, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se postraron ante esa estatua de oro. ¿Y qué hizo el rey? Los echó al horno de fuego. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: sepa, rey, no nos vamos a postrar delante de este Dios, de este ídolo, porque solamente ante el Dios Todopoderoso nos vamos a Él le vamos a adorar. Ante Él nomás nos podemos postrar, ante nadie más. ¿Y qué pasó? El rey los botó, los echó al horno de fuego ardiendo, ¿no? ¿Y qué pasó? Dios preservó sus vidas. Y dice que ni sus ropas ni sus cabellos olían a humo, ¿no? Entonces, así es, mis amados hermanos, cuando tú decides adorar a Dios y haces la adoración al Señor, tu vida va a estar guardada por Dios, tu familia, tu nación. ¿Por qué las naciones están en este tiempo sufriendo tanta crisis, tanta hambre, tanta enfermedad? Esta pandemia, por ejemplo, ¿por qué ha venido a azotar a la tierra? Porque todos, hermano, todos los habitantes de la tierra se han olvidado, o por lo menos no han adorado a Dios, más bien han adorado al diablo. Y lo peor, aún la iglesia cristiana no ha estado adorando a Dios como Él quiere. Cada iglesia se ha hecho su propio reino, cada iglesia quiere ser la más grande. Siempre la pregunta es: a ver, hermano, ¿de qué congregación eres? Sí, yo soy de la congregación, digamos, Ríos de Agua Viva. Ah, ya, ¿cuántos miembros son? Sí, somos 100 miembros o 80 miembros. Ah, no, nosotros somos de aquí, de las águilas que vuelan alto, y nosotros somos 1000. Como si eso fuera gran cosa, hermano. No. Donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús, ahí dice el Señor viene. Donde están congregados 2 o 3 personas, ahí viene el Señor. Entonces, hermanos amados, nos hemos confundido las cosas. No estamos siendo verdaderos adoradores de Dios. Tal vez nos hemos metido en una falsa adoración al Señor, y Dios lo sabe todo, y por eso estamos padeciendo estos problemas. Pero bueno, con todo, estamos en un tiempo tan especial que Dios nos habla en el Apocalipsis, nos habla en Apocalipsis capítulo 13 de que el mundo iba a estar así, ¿no? Se iban a perder. Nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, versos 4 y 8, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, ¿no? Eso es tremendo, hermano. O sea, el enemigo se ha levantado de tal manera que él está siendo adorado en la tierra. No solamente por los paganos, no solamente por los idólatras, sino aún también quizá por muchos cristianos que no están entendiendo que al único que hay que adorar es al Señor. Esto es lo tremendo y lo crítico. Ahora, el Señor nos dice, Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que, hermanos amados, estamos también en un tiempo de guerra de adoración. Guerra de adoración. ¿A quién estás adorando? Si es al Dios Todopoderoso del universo y lo estás haciendo en espíritu y en verdad, gloria a Dios. Esos adoradores Dios está buscando. Pero por ahí no estás haciendo eso, y lo que estás haciendo más bien es, no sé, como hemos dicho, adoración es inclinarse a algo, es rendirse a algo. Por ahí estás inclinado a algo y estás rendido a algo. Muchos adoran más su trabajo, adoran otros su familia, sus hijos. Muchos dicen: es que por mis hijos no puedo venir a la iglesia, o por mi trabajo no puedo ir a la iglesia,
o porque tengo un compromiso no puedo ir a la iglesia. No, no, hermano, siempre lo primero de lo primero es Dios. No puede ser primero tu trabajo, no puede ser primero tu familia, tus hijos, no puede ser primero tus actividades. Muchos aún hasta por un partido de fútbol lo dejan al Señor. Eso está totalmente mal. Así que, amados hermanos, hoy, con toda humildad y con toda sencillez, yo quiero animarles a que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y Dios se va a glorificar en tu vida. Dios te va a levantar y va a hacer cosas gloriosas contigo. Pero siempre dale la gloria a Dios. Eso es lo importante. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa palabra, qué tiempo donde podemos ver realmente que cuánto nos falta. Podemos ver que tal vez muchas veces hay otras cosas que centran nuestra atención, nuestra concentración, y no es como la palabra de Dios dice, puestos los ojos en el Cristo Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Y más aún todavía, aquellos que tal vez nos falta buscar más de la presencia del Espíritu Santo, por X motivo descuidamos su presencia por el trabajo, por afanes de esta vida, por problemas, dificultades, por deudas, no sé, tantas aflicciones. Pero cuando la palabra del Señor dice solamente, vengan, búsquenme, adórenme en espíritu y en verdad. Y lo que el Señor Jesucristo señala es que también aquellos que vamos a buscarle en espíritu y en verdad, también vamos a recibir recompensas. Yo creo en el espíritu vamos a recibir estas recompensas sobrenaturales, y ya que Jesucristo es la verdad del Evangelio, es la verdad plasmada en carne. Él nos puede dar esa paz, esa tranquilidad, esa salida, esa bendición. Él puede abrir puertas, Él puede pagar la deuda, Él puede hacer todo, pero si tan solo nosotros primero buscamos lo más primordial, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y esta justicia es obviamente en espíritu y en verdad. Gracias, querido pastor José. Yo sé que esto no es en vano, sino que la enseñanza va a dar su fruto, y aún hasta mi vida está siendo edificada, porque realmente cuánto nos falta buscar ser adoradores, porque realmente como lo haces plasmado, un adorador no solamente es aquel que canta, un adorador no es el que toca un instrumento, no es un título ser salmista o adorador, no, sino que es una vida, ¿no?, con Cristo Jesús. Es lo que hace plasmado la obediencia. La obediencia, por ejemplo, yo un día escuchaba que si tú quieres ser un adorador, también tienes que serlo cuando no hay nadie, cuando no hay público, cuando en las cuatro paredes, ahí, si tú quieres cantar, quieres alabar, o si quieres solo llorar, igual estás adorando. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo nos guía a las formas diferentes de poder adorar. Incluso uno ofrendando o dando su diezmo, igual está adorando, así como Abraham lo había hecho, entregando a su hijo Isaac. Y más allá de eso, tal vez, querido pastor, ahí complementando una pregunta, tal vez algunos en los comentarios vamos a revisar si hay preguntas. Pero ya desde ahorita una pregunta que me movía, ¿no?, el Espíritu Santo respecto a la adoración. La adoración, así ya como música, tiene digamos, partes de la música que no son adoración, o toda la música realmente puede ser adoración. Por ejemplo, en estos tiempos estamos viendo ya que hablando del tema, la música como adoración, tal vez muchos han tomado, digamos, toda clase de ritmos, melodías para poder adorar al Señor, según alabar al Señor. Pero
dentro de ese tema de que todo podemos tomar para la gloria de Dios, hay muchas controversias, todo, pero ¿cuál sería su opinión, querido pastor? Solamente así, conforme a la palabra de Dios, no haciéndolo un debate ni así, sino solamente explicándonos al pueblo que hasta dónde podemos nosotros adorar con la música, o no hay límites en la alabanza para poder exaltar el nombre de Dios en diversos géneros así o ritmos como lo plasma la música, ¿no? Sí, bueno, querido hermano José Luis, y a todos los oyentes y los que están viendo también este programa, decirles, la música sí es un elemento muy importante para la adoración. Es muy importante porque la música fue creada por Dios. Eso nos dice en Ezequiel capítulo 28. La música fue creada por Dios para que se le adore a Dios, ¿no? Para que se le adore a Dios. Eso dice en Ezequiel capítulo 28, cuando le dice Dios al ángel lucero, le dice, de toda piedra preciosa eran tus vestiduras, ¿no? De jaspe, cornalina, topacio, ¿no? Sus vestiduras, ¿no? En medio de las piedras de fuego te paseabas, le dice, ¿no? Y ahí le dice, los primores de tus tamboriles y flautas fueron hechos para ti en el día de tu creación. O sea que la música fue hecha para Dios, ¿no? Y se la dio al ángel lucero, para que él, dice, para que estando en el santo monte de Dios, él pueda alabar y adorar a Dios con música. Pero lamentablemente este ángel lucero se enorgulleció. En Isaías 15 nos dice que él quiso ser como Dios, quiso ser adorado como Dios. Entonces fue echado del santo monte de Dios, y cuando fue echado, él se llevó la música con él, se llevó la música, ¿no? Entonces la música, queridos hermanos, fue creada para adorar a Dios. Ahora, la música obviamente es un lenguaje, y si se dan cuenta es un lenguaje espiritual, ¿no? Es un instrumento, un medio, digamos, espiritual, porque fue creada la música antes que el hombre mismo. Fue creada la música antes que inclusive la tierra, los mares, por decir, ¿no? Antes de lo que existen ellos. O sea, la música tiene un contenido espiritual tremendo. Por eso cuando tú vas, digamos, a algún banco, a algún lugar, te ponen música de acuerdo al ambiente, y esa música influye en tu espíritu, influye en tu alma, porque la música es algo espiritual, es algo emocional, ¿no? Y obviamente fue creada por Dios. Ahora, hay música también que te ponen cuando estás estresado, estás ahí, digamos, en una crisis emocional, te ponen cierto tipo de música para que te calme. Entonces la música tiene un efecto espiritual y almático tremendo, ¿no? Entonces, ahora, como estamos hablando del espíritu, y el espíritu hemos dicho que es como el aire, cuando la música sale, esa música, si es para Dios, arregla el ambiente. Si esa música no es para Dios, contamina el ambiente, ¿no? Contamina el ambiente. Acuérdense lo que dijo el Señor. Ahora, el Señor dijo, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces, ¿qué clase de música está saliendo de ti? ¿Qué clase de música está saliendo de ti? ¿Está saliendo música que arregle el ambiente o que contamine el ambiente? Cuando es para Dios verdaderamente,
a la manera de Dios, pues obviamente llega a Dios, Dios lo escucha y sabe que estás adorando en espíritu y en verdad, entonces el ambiente se arregla porque eres bendecido por Dios. Pero cuando tu música no llega a Dios, se pierde por ahí, y como hemos dicho, el que no recoge conmigo desparrama, el que no es conmigo es contra mí. Esa música, ¿dónde está yendo y para quién está yendo? No. Entonces, en vez de arreglar el ambiente, eso contamina el ambiente. Entonces, queridos hermanos, es muy importante qué clase de música estás haciendo. Un ejemplo bien concreto es que hay estudios científicos y experiencias que se han relatado que personas que dormían escuchando cierto tipo de música se deprimían y hasta llegaban al suicidio, ¿no? Ahora, hay personas también que obviamente alaban, adoran a Dios y por más situación difícil que estaban pasando, se arregla sus vidas, ¿no? Entonces, la música, hermanos amados, es un instrumento, es un medio muy importante que va a expresar lo que hay en tu alma y en tu corazón. Ahora, lo importante es eso que hay en tu alma y en tu corazón, ¿a quién lo diriges? Si lo diriges a Dios, que sea para alabarle y adorarle al Señor, ¿no? La música, como decíamos, Satanás cuando cae se trae la música y nos habla en Génesis capítulo 4 que el padre de los que tocan arpa y flauta era Jubal, ¿no? Pero no se habla que él alababa a Dios con música. ¿Cuándo se sabe en la Biblia que se alababa con música? Cuando Moisés dice que canta cuando el Señor los sacó de Egipto y cuando el faraón hace perseguir a sus soldados y todos caen en el mar. Ahí dice que Moisés canta y Miriam su hermana o María su hermana de Moisés danzaba con sus panderos. Ahí se sabe de música. Y después otro lugar donde la Biblia nos habla de música de una manera muy importante es cuando David dice que danzaba, cantaba, saltaba delante de Dios, y él estableció el tabernáculo de David con alabanza a Dios con música, ¿no? Y dice después la Biblia que el tabernáculo de David será restaurado en los últimos tiempos. Entonces, la música, queridos hermanos, es importante, pero ¿dónde estás? O sea, ¿qué estás haciendo con esa música? ¿Qué clase de música estás dando? Eso es importante. Ahora, hay muchos obviamente que dicen que por su cultura tienen cierto estilo de música, qué sé yo. Pero hermanos amados, estamos hablando de espíritu y verdad. Una cultura es las costumbres, las tradiciones, los valores y todo lo que tiene una sociedad, un grupo étnico, etc. Cuando uno alaba y adora a Dios, trasciende la cultura, o sea, va más allá de la cultura, va más allá de nuestras propias creencias, de nuestros propios pensamientos. La música tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? No puede ser cualquier música, tiene que ser música guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando tú te quieres entregar a Dios de verdad, el Señor va a hacer fluir música, Dios va a hacer fluir música. Así que, hermanos amados, de esa parte, lo que tenemos, nuestra responsabilidad es nosotros nos entregamos a Dios, nos rendimos a Dios, nos inclinamos a Dios en obediencia total. Y ahí el Espíritu Santo va a poner la música en tu vida, y esa música va a ser para adorar a Dios y va a edificar a mucha gente, ¿no? Pero a veces hay mucha gente que quiere hacer música solamente porque siente algo en su corazón y hace canciones, pero esas canciones a veces no llegan ni al techo. Esas canciones ni siquiera a veces impactan, ¿no? Digamos, ahí se pierde. Ahora, obviamente, el enemigo también usa la música, ¿no? Como leíamos, por ejemplo,
Nabucodonosor ordenó, dice, que se toque al sonar las bocinas, las flautas, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña y todo instrumento de música. Cuando se toque hay que adorar a la estatua de Nabucodonosor, así decía. Entonces es lo que pasa en este tiempo. Con música adoran al diablo, ¿no? Y por eso también la gente se pierde, porque cuanto más se adora al diablo, más destrucción hay en las vidas y en la tierra, ¿no? Entonces la música es muy importante. Sí, gloria a Dios, querido pastor, realmente es así. Y bueno, en esta noche, ya tal vez para concluir, vamos a mandar saludos. Ahí estaba saludándote, querido pastor, dice Sergio Nilo. Muchas bendiciones, pastor José y hermano José Luis. Que el Dios de la Biblia bendiga a todo el pueblo de Cristo. Desde Argentina, la pastora Yoli Alanís. Bendiciones, siervo desde Anillaco, La Rioja, Argentina. También ahí está el hermano Néstor Beltrán Díaz. Nadie puede adorar al Padre si no conoce al Espíritu Santo y lleva una relación con Él. También la hermana Marta Villarreal dice, amén, Dios les bendiga, hermanos. Desde Santa Cruz, el pastor Ingo Salvatierra. Shalom, querido hermano Juan, Dios te bendiga, seguí adelante. Se ha confundido José. Y Gabriel Laura dice, gloria a Dios. Querido pastor, para concluir, tal vez puedes orar por aquellos que tal vez te están viendo y van a ver todavía esta transmisión y quieren ser verdaderos adoradores, quieren empezar a tener esa relación personal con el Espíritu Santo, quieren conocer, y tal vez algo antes de orar, puedes decir algún tip o algo que con la relación que el Espíritu Santo te ha llevado a marcar vidas, te ha llevado incluso a visitar naciones, no sé, pero siempre el Espíritu Santo nos da algún secreto, alguna estrategia conforme a la palabra de Dios, aunque muchas veces, ya lo sabemos, es doblar rodillas, ayuno, oración, pero querido pastor, antes de orar, tal vez nos puedes dar algunos tips de la relación íntima que tú tienes con el Espíritu Santo. Bueno, sencillamente, queridos hermanos, lo que uno tiene que hacer es, como decíamos, ¿no? El concepto de adoración es rendirse. Rendirse significa dejarse llevar por Dios. O sea, no somos nosotros los que manejamos nuestra vida, digamos, a nuestra libre voluntad, no. El adorador se rinde ante Dios, no hace su propia voluntad, hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como Ministerio de Alabanza y Adoración? A pesar de que estamos ya bastantes años, casi, bueno, más de 20 años, digamos, sirviendo al Señor, nosotros no hemos buscado ser famosos, no hemos buscado ganar premios Grammy, no hemos buscado ser los más populares. Lo único que hemos buscado ha sido adorar a Dios, y cuando el Señor nos lleva a un lugar, a una campaña, a un evento, digamos, de adoración, Dios nos lleva a eventos con congregaciones, etcétera, etcétera. Lo único que hacemos nosotros es que toda la gente, todos unidos, nos rindamos a Dios y adoremos al Señor. Esa es la clave, porque también, hermanos amados, se han levantado con nosotros, junto a nosotros, muchos otros grupos, y también después de nosotros se han levantado muchos grupos a nivel nacional y a nivel internacional también se han levantado. ¿Y qué es lo que ellos han buscado? Lo que ellos han buscado ha sido ser más famosos, ganar más dinero, que la gente los premie, lograr premios Grammy y todo eso. Y en ese proceso esa gente se ha perdido. Muchos que empezaron con nosotros ya no están. Quizá se han desviado, u otros tal vez ya se han apartado inclusive de Dios, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, gracias a Dios,
para la gloria de Dios, podemos decir, seguimos y con esa fortaleza y también guiados por nuestro Dios para seguir adelante. ¿Cuál ha sido el secreto? No buscar hacer lo que nosotros queremos, sino solamente buscar hacer lo que Dios quiere. Por eso nosotros no nos hemos abierto las puertas, no hemos dicho, porque a veces lo primero que pasa es que surge un grupo en la iglesia, un grupo pequeñito, ya saben cantar bien, saben tocar, ya quieren grabar un disco, ya quieren ir por las naciones a ser famosos, etcétera, etcétera. Nosotros no hicimos eso. Lo único que hicimos es, Señor, hágase tu voluntad cada día y que podamos vivir conforme a lo que tú quieres. Y el Señor nos abrió puertas. Estuvimos en el Perú, estuvimos en Colombia, estuvimos en Ecuador también, estuvimos en Argentina, estuvimos en Brasil, y yo fui también a Estados Unidos y todo eso. Y bueno, el Señor hará el resto. Así que no hay nada más hermoso en la vida que ser un adorador de Dios. Así que, hermanos, hermanas, ustedes que están en el Ministerio de Alabanza, ¿qué quieres ser? ¿Un artista? ¿Un músico? ¿Un cantante reconocido por Dios, por los hombres? ¿O quieres ser un siervo de Dios reconocido por Dios? Depende de ti. Lo que tú quieras ser, eso ya depende de ti. Lo que es, nosotros queremos disfrutar cada día solo adorando a Dios. Y eso es muy sencillo. Dios está, como les decía, así en el aire. Dios está en el ambiente porque Él es espíritu, como el aire, como el viento, dice. Entonces está a tu alcance ser un adorador. Puedes hacerlo. El único detalle es qué hay en tu corazón. Si en tu corazón lo más importante de la vida es Dios, entonces estás muy bien. Pero si en tu corazón hay otras cosas que son más importantes, tal vez tu familia, tu trabajo, tus negocios o tus deseos personales de ser famoso, de qué sé yo, entonces, bueno, obviamente ahí no va a estar el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, ser adorador pareciera que fuera complicado, pero no es. Ahora tampoco es tan sencillo porque implica una renuncia. Así como Abraham renunció a lo que más amaba y se lo entregó a Dios en sacrificio, así también nosotros debemos hacer lo que tú más amas, lo que tú más quieres, todo eso, dáselo al Señor. Y que lo primero en tu vida sea amar a Dios. Como el Señor nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén, gloria a Dios. Pastor, quisiera que ores por aquellos hermanos, hermanas que quieren levantarse y quieren buscar conforme a la voluntad del Señor y adorar en espíritu y en verdad. Amén. Padre amado, Padre maravilloso, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por esta ocasión que nos has permitido compartir con todos los hermanos aquí a través del internet. Señor, que en sus corazones haya ese deseo de ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú estás buscando. Padre mío, Señor, que no confundamos, Señor, el ser artistas o famosos o reconocidos por la gente, por la sociedad, y seamos siervos tuyos, Señor, siervos que solo viven para agradarte. Padre mío, yo te pido por favor por todas las personas que están en este momento viendo este programa a través del internet, que ellos despierten en su corazón el deseo de ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú estás buscando. Padre maravilloso, te pido en el nombre de mi Señor Jesús que tú levantes, Señor, una generación de adoradores en espíritu y en verdad, para que las cosas cambien, Señor, en esta tierra, para que tú te agrades de nosotros, Señor, para que seamos ese remanente que tú, bendito Dios, estás levantando en estos tiempos para hacer frente al enemigo. Gracias, Dios Todopoderoso. Te alabamos y te adoramos
y te damos muchas gracias por cada vida que ha participado de esta, Señor, de este compartimiento de tu palabra. Gracias por el hermano José Luis, por su salud, por su familia, Señor, y que él también pueda seguir adelante. Gracias, Dios amado, te alabamos y te adoramos con todo el corazón, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, gracias querido pastor por este tiempo de poder compartir la palabra, enseñarnos, instruirnos, edificarnos, fortalecernos y orar por nosotros y orar también por todos los hermanos. Estamos agradecidos y yo sé que tal vez esta no es la última vez, sino ya hemos comenzado a poder dar estudios y Dios mediante, cuando el Señor también así lo disponga, querido pastor, siempre vamos a estar aquí dispuestos a poder abrir este tiempo para compartir la palabra, querido pastor. Amén. 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 Entonces, queridos hermanos, a todos los que han seguido y van a compartir, todavía compartan estas transmisiones de mucha bendición y también puedan edificar a otras vidas que tal vez no están en el camino correcto, tal vez no tienen la doctrina de la adoración correcta, pero más el Señor va a estar guiando, va a estar fortaleciendo y va a estar renovando nuestra vida, nuestra fe, nuestra comunión. Y en Cristo Jesús, la última palabra siempre la va a tener el Señor, y el Señor para nosotros debe ser lo primero, lo primordial. Así que un fuerte abrazo hasta Argentina, hasta Santa Cruz, a todos los lugares donde va a llegar esta transmisión, a todos los siervos, siervas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, profetas, y a todos, que el Señor me los colme de las ricas bendiciones, que el Todopoderoso siempre estén guiándolos, siempre esté fortaleciéndolos. Más después vamos a estar también compartiendo una palabra, ya el Señor va a estar preparando otro siervo. Más gracias en este tiempo damos por la vida del pastor José Arismendi de Comando A. En esta hora nosotros bendecimos tu vida, querido pastor, bendecimos tu ministerio, bendecimos tu familia y todo lo que es la obra de tus manos. Pedimos al Padre que sea bendiciendo a su siervo José Arismendi, que siga levantándolo más, que siga con ese corazón de adorador, ese corazón que quiere servir al Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús bendecimos. Padre Santo, gracias. Y en esta hora, ya para terminar, solamente decirles, queridos hermanos, a seguir orando, buscando, y más que todo aquí en Bolivia seguiremos clamando por nuestra nación, por nuestras autoridades. Seguiremos clamando para que Dios sea tomando el control y solamente que Él haga su voluntad, ya que también la palabra de Dios dice que estamos en los últimos tiempos y tenemos que vigilar y orar, porque la redención de los embajadores de Cristo, que somos nosotros, está más cerca todavía. Así que un shalom Adonai a todos los queridos hermanos. Shalom, querido pastor. Fuerte abrazo a la distancia. Amén. Shalom. Gracias, hermano. Bendiciones.